Las plumas son una estructura exclusiva de las aves. Además de unas propiedades estructurales muy particulares, como una gran resistencia o un peso muy bajo, también poseen una gran fragilidad. Tanto es así que las aves tienen que renovar sus plumas con mucha frecuencia. En general, esta frecuencia es mayor cuanto menor es el tamaño del ave. El cambio de plumas en las aves es lo que se conoce como muda. Si un ave pierde una pluma accidentalmente porque se le rompe al rozar con una rama o se la arranca un depredador, esta pluma se sustituirá de manera independiente o lo hará en el siguiente ciclo de muda. Se entiende la muda como la sustitución secuencial de determinadas plumas siguiendo una secuencia predefinida. Atendiendo a la cantidad de plumas que se muden, podemos hablar de una muda parcial si afecta a un número determinado de plumas pero no a otras, o una muda completa si afecta a la totalidad de plumas que tiene el ave. Tanto la muda parcial como la muda completa se realizan según una secuencia que garantiza que el ave no pierde su capacidad de vuelo y que las plumas siguen realizando sus labores de aislamiento corporal. En algunas ocasiones se mudan todas las plumas de vuelo simultáneamente y durante ese periodo el ave, generalmente anátidas o patos, no puede volar y debe mantenerse en la superficie del agua y buscar refugio terrestre. Cada especie tiene su propio patrón de muda. Gracias al estudio del ave en mano se ha podido determinar cuál es cada uno y por tanto, si somos capaces de identificar la especie y conocemos su patrón de muda, seremos capaces de determinar la edad que tiene el ave que estamos estudiando. Obviamente no sabremos la edad ajustada al día, pero sí podemos determinar si ese ave ha nacido en esta primavera, en la primavera anterior, hace 2, 3, etc., en función de las distintas generaciones de plumas que presente. Con una cierta práctica podremos distinguir las distintas generaciones de plumas incluso sin necesidad de tener el ave en mano y asignarles edades.